Si habrán chusmeado código Java, ¿sí? Habrán visto a veces que aparecen situaciones donde hay algo entre mayor y menor. ¿Sí? ¿Vieron? Estuvieron chusmeando. Claro, por ejemplo en ArrayList. ¿Sí? ¿Vieron algo así? ¿Sí? Bien. ¿Qué es eso? Entre lo que está entre menor y entre mayor y menor. Indica el tipo de objeto que van en la raíz. Claro, ¿sí? O sea, está especializando a la clase ArrayList para que trabaje con autos. ¿Sí? Eso es lo que se llama uso de generics. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es el uso de generics? O qué son los tipos genéricos. Son tipos que se pueden especializar para trabajar con alguna clase en especial. ¿Está bien? Lo que vamos a hacer ahora es un ejemplo de cómo creamos nuestros propios tipos genéricos. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una clase que sea soy genérico. Y la idea es que en esta clase yo pueda hacerla que trabaje con cualquier cosa que yo quiera. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos el objetivo? ¿Que trabaje qué? Que trabaje, que se especialice para trabajar con algún tipo determinado. ¿Sí? A ver, ejemplo. ¿Por tipo a qué te referís? ¿Eh? Por tipo. Clase. O sea, esta la vamos a hacer que se trabaje con cualquier clase. A ver, un ejemplo más o menos sencillo. Vamos a ponerle... Supongamos que tenemos esta clase, vamos a crear otra clase más. Vamos a llamarla motor un V8. ¿Sí? Esta vamos a renombrarla. El auto. ¿Sí? Entonces el auto va a tener motor V8. Hasta acá nada raro, creo, ¿no? Faltó. Se te pasó un check. ¿No? ¿Termina adentro? ¿Sí? Ah. Sí, sí, está adentro, ¿no? ¿Qué diferencia hay teórica si el main se ejecuta dentro de una clase? Tiene que estar dentro de una clase. Ah. O sea, no podés tener el main fuera de ninguna clase. No podés tener métodos fuera de clases. Ah, siempre le poníamos en test. Claro, siempre quedaba una clasecita test para probar. Bueno, ahora por cuestiones de práctica lo metí adentro para que quede más rápido.
muy feo este. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Está bien? Creé el motor V8, que lo único que tiene dice soy V8 cuando lo imprimimos. ¿De acuerdo? Y en auto, el auto tiene un motor V8. Hasta acá creo que no hay nada raro, no hay ninguna duda. ¿No? Todo clarito. Salud. Entonces, si yo acá en el mail pongo auto A igual new auto CISO A punto ¿qué me debería salir? La leyendita motor V8, ¿no? Ah, porque nunca le sentí el motor. New. Con el get que lo. Sí, nunca le estaba seteando el motor. Nunca le ponía el motor al auto. El get te llama tu print de una. No, el print del N. ¿Sí? El print siempre va a tratar de ejecutar el método toString de cualquier cosa que le pasemos. Acá le estoy pasando un motor. Entonces, el print va a tratar de agarrar el toString del objeto que le pasé. Entonces, si lo ejecuto, imprime V8. ¿Sí? Ahora, bien. Yo quiero que el auto, nuestro auto en particular, sea una clase genérica. ¿Sí? A la cual yo le pueda meter algo. ¿Sí? A mi auto le meto algo. ¿Sí? Así como hacemos, como vieron en array list, que el array list decíamos, bueno, este array list trabaja con tal cosa. Bueno, vamos a decirle que en el auto yo acá puedo tener cualquier cosa. ¿Sí? ¿Cómo se lo indicamos eso? En la firma de la clase tenemos que poner lo que son los comodines. ¿Sí? Por ejemplo, T. Puede ser cualquier letra. ¿Está bien? Puede ser cualquier nombre. ¿Eh? No. Sí, puede ser cualquier nombre. Normalmente uno siempre se le pone T, K. ¿Sí? Entonces, a partir de esta definición, yo voy a tener acá adentro un nuevo tipo que va a ser el tipo T. ¿Sí? Entonces, motor que va a ser algo del tipo T. ¿Sí? Fíjense que no hay errores. Acá falta uno. ¿Está bien? Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Que mi clase auto, para poder utilizarla, le tengo que decir con qué tipo o con qué clase se va a especializar. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ahora, si yo quiero usar la clase auto, tengo que indicarle el T. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, mi auto va a especializarse con ese tipo de clase. ¿Se entiende? Entonces, ahora, fíjense que acá en auto que se me puso amarillo, ¿ven? ¿Por qué? Fíjense. Está esperando que debe ser parametrizado la clase auto. Yo ya no puedo usar la clase auto suelta. Tengo que decirle, pará, mi clase auto se va a especializar en tal objeto. ¿Sí? Entonces yo digo que mi clase auto se especializa en motor V8. ¿El motor V8 lo tenés que tocar? No. Yo le puedo pasar cualquier cosa ahora. ¿Sí? Fíjense que hasta ahora, si yo lo ejecuto, el comportamiento va a ser el mismo. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar? El objeto A, ¿sí? El objeto A, fíjense qué pasa cuando yo hago, por ejemplo, un get.
¿Qué dice que me devuelve el getMotor? Motor V8. ¿Sí? En la definición de la clase, ¿dice motor V8? No. No. ¿Sí? ¿Por qué dice getMotor V8? Porque cuando yo creé el objeto, le dije que va a trabajar con esta clase, con la clase auto especializada en motor V8. Entonces acá es como que crea otra clase a partir de auto y motor V8. ¿Está bien? Auto. ¿Ah? Para hacer cosas genéricas. Vamos bien con la definición. ¿Sí? Sí, sí, se usa. Entonces, fíjense, el auto. ¿Está? ¿En qué está especializado mi segundo auto? En manejar objetos enteros. Sí, no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno. Entonces, si yo imprimo b.getMotor, ¿qué me va a mostrar la línea 33? Fíjense bien. El objeto B, ¿sí?, es un objeto del tipo auto especializado en manejar enteros. ¿Está bien? Cuando yo construyo ese auto que maneja enteros, le estoy pasando ¿qué cosa? Un objeto de número entero que vale 56. ¿Sí? Cuando imprimo el motor de ese objeto B, ¿sí?, ¿qué es lo que me está devolviendo? Lo que tenga motor. Claro, lo que tenga. Fíjense la firma de getMotor del objeto B. ¿Qué dice que devuelve? Un integer. ¿Sí? O sea, que la clase del objeto B es un auto especializado en enteros. ¿Está bien? ¿Se entiende? No, no entiendo muy bien por qué al principio lo llamaste T y después lo llamaste int. Porque Claro. T es la clase genérica, después... T es el comodín. ¿Sí? Imagínense que T es como un comodín, como un casillero a llenar. Entonces, dentro de la definición de mi clase, donde yo quiero usar ese tipo, pongo T. ¿Está bien? Después, cuando yo voy a usar esa clase, tengo que decir, flaco, pará, T es una clase motor V8. ¿Sí? Acá le digo, no, pará, T en este caso es un objeto, una clase del tipo integer. ¿Está bien? Entonces, para el objeto A, todo esto es como si T fuese motor V8. Sin embargo, para el objeto B, todo lo de arriba es como si dijese integer en vez de T. ¿Sí? En A y en B, en tiempo de compilación, se van a crear dos clases nuevas. ¿Sí? Se va a crear en A una clase como la teníamos originalmente, donde decía motor V8, motor V8, motor V8. ¿Sí? Y para B se va a crear otra clase que va a decir integer, 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 integer. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, podemos tener la misma clase y le hacemos que se especialice para trabajar con un comodín. Puede tener uno o varios comodines. ¿Se entiende ahora más o menos la idea? ¿Sí? Para poner varios comodines, por ejemplo, T, ¿sí?, van separados por coma. Y ahí podés agrupar clase A, B, C y A, B y D, ese tipo de cosas. Para juntar más de 3 clases a la vez. Juntar más. ¿Cómo? En el otro podemos hacer juntar A con B
¿A qué es qué es el otro? Clase A con C, Pero ¿qué es el otro? con 2 comodines. Ah, sí. Sí. Acá puede ser que este auto sea No hay combinaciones que no por lo menos. todas las que vos quieras. O sea, vos le podés pasar en T y K todas las que vos quieras. ¿Sí? Es más, T, K, coma. Si hicieras una de cada uno. No. Si vos decís que tiene dos comodines, tenés que pasarle dos clases. ¿Sí? Fíjense que acá abajo ya me está chillando acá abajo, ¿ven? Que el auto me lo puso en rojo. Porque está esperando el segundo comodín. Ah, ¿Está bien? ¿Y quién es el segundo? No sé. Float. Por tirar algo. ¿Sí? Y yo puedo así tener todas las comodines que yo quiera. Como si fuese un parámetro. Puedo tener 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos entonces? ¿Sí? Queda una cosita nomás. De la forma que yo lo dejé escrito ahora, T, o sea, mi comodín T, ¿qué le puedo mandar yo? Cualquier clase. ¿Está bien? Muchas veces, ¿qué va a pasar? Yo no quiero que venga cualquier clase. ¿Sí? Sino yo quiero que T extienda de, no sé, de motor. Vamos a ver que V8 extiende de motor. ¿Sí? Entonces, ahora yo no quiero cualquier comodín. Quiero que mi comodín herede de la clase motor. ¿De acuerdo? Fíjense que el objeto A funciona, sin embargo el objeto B, ¿qué pasó? La definición de la clase del objeto B. Y ya no le gusta. ¿Sí? ¿Por qué? Está esperando que el comodín que yo estoy pasando, en este caso un integer, está esperando que sea del tipo motor, o sea, que herede de motor. Es lo mismo ponerte extends motor o motor. No, porque si pones motor va a pensar que motor es el comodín. Tu comodín en vez de llamarse T se llama motor. Ah, Es más, ¿ves? Ahí te dice. el nombre nada más, pero en la práctica, Claro. aparte del nombre es lo mismo. ¿Sí? Así no, fíjate que no le gusta, ¿sí? Nosotros no. Auto, yo la puedo después especializar en cualquier cosa siempre y cuando herede de motor. ¿Se entiende entonces? ¿Sí? Se puede hacer ahí, por ejemplo, coma, K extends. Sarasa, coma, K, extends. ¿Existe la clase? No. O K solo. ¿Sí? O sea, después cada parámetro es como ustedes ¿sí? O sea, ustedes ponen los que quieran. Tiene un T que hereda de motor, tiene un K que hereda de number y un H. ¿Sí? Entonces acá cuando definen ponen motor V8, float, string. ¿Está bien? El tercer parámetro puede ser cualquier cosa. El segundo parámetro tiene que ser un número y el primer parámetro tiene que ser un motor. ¿De acuerdo? ¿Se entendió más o menos? ¿Dónde me quedó mal? Ah, bueno, esto lo dejo así comentado. ¿Sí? A ustedes, ¿cómo? O sea, una calculadora, hagan una calculadora genérica, ¿sí? Que tenga suma, resta, multiplicación y división.
Bueno, a ver quién lo postea primero en el chat de Join Me. Che, no me da la cuenta. Son 19 y hay 26 conectados. Estoy de vuelta. Ah, bueno. Son 20 y hay 26 conectados. Genérica, genérica. O sea, no como dices la otra vez con esa decimal, No. O sea, los tipos son los que sean float, integer. ¿Sí? A eso me refiero. ¿Sabes cómo me costó instalarle Linux a esto? No, bro, la placa de video. pero con comodines. Sí. ¿Para qué lo usas comodines? ¿Eh? ¿Para qué lo usas comodines? Porque es un ejercicio. Pero, ¿cómo querés que entienda qué querés que hagamos? Esta calculadora o trabaje con enteros o trabaje con reales, o trabaje con float, o trabaje con double, o trabaje con short. A ver, ¿cómo escribían el método sumar acá? Normalmente, public sumar ¿está bien? Con lo cual, esta calculadora que suma enteros nada más. ¿Sí? Bueno, yo no quiero que solamente sume enteros, sino que cuando creo una calculadora le digo, mira, esta calculadora va a trabajar con float. Esta calculadora va a trabajar con integer. A los métodos los puedes hacer también con comodines. ¿Sí? Fíjate cuando hicimos la clase auto. Acá teníamos dos métodos.
¿Estamos más o menos? ¿Nos llegaron a desglosar un poco? ¿Volvés al auto? Bueno, lo hacemos y comparan más o menos por dónde iban encaminados. Primero, ¿qué hicieron acá cuando definieron la public class calculadora? Revisar resultados. N. ¿Está bien? Recuerden que es un nombre, pueden poner cualquier cosa. Sumar, ¿qué tipo de dato va a retornar? N. ¿Y qué va a recibir? Dos Ns. Pero no puedo hacer a más B. No lo pueden hacer más B. Entonces, ¿cómo lo resolvieron? Yo había empezado poniendo dos como N's. Puse N y M, por favor. No, con uno solo te alcanza, porque ese, ¿con qué tipo de datos va a trabajar la calculadora? Ah, ok. Tenemos que poner que extiende Claro, muy bien. doble y long, arriba. ¿Y todo eso heredan de quién? No. De Number. Sí, recién lo vimos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo arreglo este más? Recuerden que ahora A no es el tipo primitivo, ¿sí? Numérico, sino que es un objeto de un tipo numérico. Ah, no tiene el... Lambert no tiene el add. Pasan todos al long. No. No, tendríamos que agarrar el más abarcativo de último caso. El double. Sí, pero no lo veo. Primero. Ahí está. Ah, el W, acá está primero todo. ¿Y ahora? ¿Estamos de acuerdo que double es el más abarcativo de todos? Tenés que cambiar el tipo de evolución de datos. Ah, pues yo creo que voy a volver a N, no a double. Sí.
estar esto. No, porque este me devuelve el primitivo. Ah, no era tan fácil. No, pensé que Number tenía los métodos add y todo eso. Pero no los tiene. Qué raro, porque el número de Lambda Sí, debería. sí, eso me llama la atención. A ver. Esto era F3. Directamente de Number. Sí, yo supuse que al extender de Number tenía el método add, el método subtract, pero no los tiene. La clase Lambda que tiene algún método adentro. Sí, tiene algunos, pero nada que nos sirva. O sea, agarrar el valor en algún tipo determinado. Bueno, no se puede. Sí, hace mucho lío. Yo pensé que iba a quedar algo así, punto add b. Eso hubiese sido lo que yo estimaba que se podía hacer. Pensé que Number tenía los métodos estos. Como son clases que representan el entero o el double, pensé que adentro tenían los métodos para hacer las operaciones básicas. Pero bueno, si encararon algo así, estamos bien. ¿Sí? O sea, esto queda inconcluso. ¿Sí? Si no, tendríamos que crear nosotros nuestras propias clases que tengan los métodos, etcétera. Lo importante de esto era entender qué son las clases genéricas y más o menos cómo se usan. ¿Eso quedó claro? ¿Sí? Bien. Entonces ahora vamos a la segunda parte. Estoy dando una clase alumno que tiene 3 campos nada más.
Tiene legajo, nombre DNI, constructor default que no hace nada, el constructor que recibe los tres parámetros, los getter y setters, y el toString como para poder imprimirlo y saber qué datos tiene, nada más. ¿De acuerdo? Vale. Ya, entonces. Vale. Vamos a lo interesante ahora. Primer cachito de repaso de lo que ya vieron en la clase pasada. Si yo quiero tener una lista de alumnos, ¿cómo la mantienen? Primero, El tipo de conflicto que va a tener. ¿qué es esto? ¿Qué característica tiene así como distintiva el array? Es estático, Acá no dice que sea estático. tiene longitud 10. Tiene una longitud fija. No es lo mismo. No dije que es estático. ¿Sí? O sea, la longitud se fija al momento de la creación. ¿Y qué pasa después? ¿La puedo modificar? No. ¿No? ¿Sí? Queda clavada ahí. No la puedo modificar. No puedo ni agregar ni sacar. ¿Sí? Siempre va a tener la misma longitud. Y si yo quiero tener una longitud variable, ¿qué voy a usar? Listas. A los que han cursado estructura de datos, ¿qué es una lista? Muy bien, es una estructura dinámica. Compuesta por... Claro, por nodos y punteros al de los siguientes nodos. Vamos acá. Y estamos. ¿Está bien lo de la línea 9? No le tenés que pasar como nosotros, como le dimos así entrada, le tenía que poner entre mayor y menor. A ver, vamos a crear acá. El tipo de objeto que le estaba pasando, o que iba a tener. Vamos a poner array. Alumno A1 es igual new alumno que recibía un legajo 00 1 2 3 4 coma 1 coma 1. Así. ¿Está todo bien escrito ahí? ¿Esto anda o no anda? Si yo le doy F11. Va, si lo voy a ejecutar. Compila, compila. Sí, acá por lo menos error de compilación no tenemos.
¿Es obligatorio? Pregunta. Si fuese obligatorio, ¿qué color tendría acá? Rojo. Estaría rojo. Acá está. Primer elemento del... ¿Sí? El del string de alumno, el otro y el otro. O sea que en la lista 1 me grabó los 3 alumnos. Lo levanta así como lo que le tiren, que la vean mientras sean todos iguales. Correspondo acá. ¿Qué opinan que va a pasar con esta línea cuando lo ejecute? O sea, si al array list yo no le digo qué tipo de dato va a utilizar, el chabón acepta cualquier cosa. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Esa era las versiones viejas de Java, cuando no estaban los tipos genéricos. Había que tener cuidado a mano de no hacer macanas como esta. ¿Sí? A las listas uno le puede pasar cualquier cosa. ¿Sí? Así como viene por definición. Ahora, yo quiero que mi lista solamente tenga ¿qué cosas? Alumnos. Entonces ahora yo digo que esta lista está especializada en trabajar con alumnos. A partir de la versión, no me acuerdo si la 7 o la 8, uno cuando hace el new puede obviar escribir el tipo. ¿Está bien? Porque lo va a estar infiriendo dependiendo de qué tipo de datos sea la variable. ¿Se entiende eso? Fíjense que en el new yo puse ArrayList menor mayor, ¿sí? Y no puse que era alumno. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Y lo va a inferir de acuerdo al tipo de variable. ¿Sí? Sabe que lista 2 es del tipo alumno. ¿Sí? Entonces infiere automáticamente que es del tipo alumno. Con la primera parte de la sentencia, ¿no? Claro. ¿Sí? ¿Y si lo haces al revés? No. ¿Sí? Si quieren, para evitar problemas, ¿sí? Hasta que estén más o menos acostumbrados, pónganlo. No hace daño. ¿Sí? Al contrario, les va a quedar el código más claro. Les aviso eso porque por ahí se va a escapar y no lo voy a poner, o por ahí van a ver otros ejemplos que no están en el lado del new. Entiendan que no están porque los infiere a partir de la definición de la variable. ¿Sí? Fíjense ahora, si yo hago lista 2.add, ¿qué está esperando el add? Ya espera un alumno. ¿Sí? En cambio, fíjense en lista 1, cuando hago el add, ¿qué está esperando? Un object. ¿Y el object quién era? La clase ¿qué? Genérica. Claro, la más genérica de todas, el super papá, la clase Génesis. ¿Sí? Bueno, hasta acá va queriendo la cosa. Y si ahí le ponemos cualquier cosa, va a dar el error directamente. Acá, claro, acá no nos deja. Ya en tiempo de compilación. Lista 2. .add. Uy. Esto que genera solo los cosas. Fíjense, ya en tiempo de compilación nos está diciendo para el add no recibe
string, sino que necesita que sea del tipo alumno. ¿Está bien? Acá vamos a sacarle. Bueno, ¿cómo recorremos los elementos de esta lista? ¿Cómo recorrían los elementos en la estructura? ¿Qué estructura? En un for. En un for. Entonces for i igual 0, mientras que i sea menor que quién. Lista 2 punto size. Parecido. Len size. ¿Sí? Sí, porque el len no la tiene. Ah, ¿Sí, eso? ¿Cómo obtengo el elemento iésimo de la lista 2? Lista 2 punto get i. ¿Está bien? ¿Vamos bien todos de acuerdo? Mucho silencio hoy. Bueno, otra forma de recorrer colecciones, ¿sí?, es usando el que se conoce como el for each. En introducción creo que lo ven, o no lo vieron, el for each en Python. ¿No? Bueno, no importa. ¿Sí? Hay un for each. ¿Sí? Ah, mira. Más autocompletar no puede ser. ¿Cómo se leería esto? Para cada alumno que está en la lista 2, hace tal cosa. ¿Está bien? Vamos a ponerle acá X, ¿sí? Para cada alumno X que está en la lista 2, hacer. Eso quiere decir que este for, ¿qué es lo que va a hacer este for? Va a agarrar cada uno de los elementos de la lista y a cada uno de ellos lo va a ir poniendo dentro de esta variable, ¿sí? Y dentro del cuerpo yo hago algo con esa variable. Imprimo. O sea, el resultado del de arriba y el de abajo es exactamente lo mismo. ¿Se entiende? Este es el for tradicional y este es el for each. Es más legible. Una vez que se acostumbran, la función sí. claro, una vez que se acostumbran a leer esto, es más legible el for each que el tener el de arriba con un índice embebido. ¿Está bien? Aparte está bueno porque si nosotros queremos sumarle por ejemplo, que sean números, si queremos hacer una operación, lo haría con todos, digamos, incrementar uno, por ejemplo. Claro, en cambio el otro Es se un te poco ensucia fácil. más porque tenés la i en el medio, tenés que arreglar get. No, y aparte tenés que repetir que las variables. Ujú. ¿Se entiende el for each? Entonces el que vamos a usar siempre nosotros va a ser el for each. Este quedó en la historia ya. ¿Está bien?
Pregunta del millón. Pregunta onda final. A Kainat, ¿qué le estoy pasando yo? Con entero. ¿Primitivo o no? ¿El 34 es un número tipo primitivo? ¿Es un entero primitivo? ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo sería el nuevo primitivo? Vamos a ponerle X i igual 34 y le pasa así. integer y este sería un i primitivo, este sería un i objetoso. Ok. ¿Está bien? Recuerda que los tipos primitivos, ¿cuáles eran? Int, float, double, short, bool, boolean, ¿sí? Y los que es integer, float con la F mayúscula, double con la D mayúscula, boolean con la B mayúscula, son, ¿qué cosas? Clases, ¿sí? Entonces, este 34, ¿qué es? Y lo toma como clase, pero le está pasando un primitivo. Estoy pasando un primitivo, ¿sí? Ahora, mi lista que está especializada a trabajar con qué cosas? Con clases, Con objetos, con objetos. con objetos del tipo integer, ¿sí? Lo que está ocurriendo acá es lo que se conoce como autoboxing, ¿sí? Boxing. Sí, sí. De box, de caja, ¿no? De boxear. No, sí. ¿Sí? Lo que está haciendo acá es convertir automáticamente 34 en integer 34. ¿Sí? O sea, para los tipos numéricos, Java tiene habilitado el autoboxing. ¿Sí? De nuevo, originalmente, antes uno tenía que hacer lista3.add new integer 5. Antes había que hacerlo de esta manera. Sí, no me acuerdo si en la versión 1.5 creo que desapareció. Apareció el autoboxing. ¿Está bien? Estas dos líneas resultó de lo mismo. Ambas terminan agregando dos números a mi lista. ¿Correcto? Entonces, for integer x en lista 3 si son x. O sea, ¿qué me va a mostrar este for? 34 y 5. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Bueno, ya está un ratito más, hacemos el descanso. Vamos a agregar un numerito más. Lista 3.add ¿Cómo lo ordeno? ¿Cómo era el algoritmo de ordenamiento? No, yo conté cómo era el algoritmo de ordenamiento. Sí, cualquiera, insección, selección, burbuja. El quicksort si se animan. Básicamente, por ejemplo, el burbuja o el de selección y insección, ¿qué tenían? ¿Dos qué? Dos for y adentro del inidado ¿qué había? Un if. ¿Sí? Bueno. Obviamente, acá está todo un poco más masticado, ¿sí? En Python vieron cómo ordenarlo de una forma trucha, que era con la función sort, ¿sí? Bueno,
Acá también tenemos un método que ordena. ¿Sí? Ese método está dentro de una clase. ¿Sí? Que es la clase collections. Con lo cual, ¿qué me pueden decir del método sort? ¿Es un método de qué tipo? ¿Eh? Pregunta típica del final, una de las primeras preguntas que hago en el final. ¿Qué tipo de método es sort? Si no sé si voy, nunca me fijé si era void. ¿Te vuelve un tipo de lista o te la regla? No, yo no estoy preguntando qué es lo que hace. Tipo de método. ¿Qué tipo de método es? Ese es el tipo de retorno. Puede ser que sea void, no sé. Es un método que está definido ¿dónde? En la clase. En la clase. Yo lo estoy accediendo a través de quién? ¿De una clase o de un objeto? El nombre de la clase. De a partir del nombre de la clase. Entonces, sort es un método. No. Una palabra. Está dentro de la clase. ¿Cómo? No. Los creadores. Lo he repasado con Charlie. ¿Cómo se llama un método que yo puedo invocarlo a partir de la clase? Mirá que lo vimos, Ustedes lo saben. No. Estático. Es un método estático. ¿Sí? Fíjense que yo estoy accediendo al método sin necesidad de tener un objeto. Es un método estático. ¿Qué tipo de método es sort? Estático. Muy bien. Y como parámetro le van a pasar lo que quieren que ordene. ¿Sí? Fíjense que a partir de ahí ahora el método quedó, perdón, el método, la lista quedó ordenada. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, collections, ¿sí?, es una clase que tiene muchas cosas con respecto a las colecciones. En particular tiene un método que se llama sort, ¿sí?, al cual ustedes les pasan cualquier colección y las ordena. ¿Estamos bien hasta acá entonces? ¿Sí? Ahora viene bien. Profe, ¿el sort funciona solamente con enteros? Ahora vamos a ver ahora. Fíjense, ¿qué necesitó saber el sort para poder ordenar los elementos? Si yo le digo a ustedes, ¿sí?, ordénense en el fondo. ¿Cómo se ordenan? Falta algo, ¿no? Claro, si yo le digo, bueno, ordenen estos números, ¿falta algo? Sí, ¿qué orden? ¿Cómo? Claro. Claro, ¿qué criterio? ¿Está bien? ¿Y el criterio qué es? Por ejemplo, si le digo, vayan al fondo y se ordenan. ¿Ejemplo de criterios? Alfabéticamente, por edad. ¿Mayor a menor qué? Altura, edad, legajo, DNI, cantidad de pelos, qué sé yo. ¿Sí? Entonces uno tiene que determinar bajo qué criterio se va a ordenar. ¿Se entiende eso? Y, en definitiva, ¿el criterio qué es? Si yo le digo, a ver, piensen esto, vayan al fondo y ordénense por altura de menor a mayor. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Ya les dije. De mayor a menor por altura. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cómo se van a ordenar? Fijarse quién es el más bajo o el más alto y arrancar. ¿Y qué es lo que están haciendo ahí?
Están Recorriendo. Están comparando. ¿Sí? ¿Y qué comparan? La propiedad que yo les pedí. ¿Sí? En el caso del sort, cuando ordenó por números, ¿qué hizo? Comparó números. ¿Sí? Entonces, si yo necesito ordenar algo, tengo que saber hacer qué cosa. Comparar. ¿Sí? De alguna manera, mis objetos tienen que saber compararse contra otros. Sí. ¿Está bien? De nuevo, al fondo se ordenan de mayor a menor por altura. Entonces cada uno mira a su altura, mira el del otro y se van acomodando. ¿No? ¿Por qué? Y porque ustedes saben compararse contra el que tienen al lado. Sí. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero que mis objetos, que son del tipo alumno, poder ordenarlos, el alumno tiene que saber qué cosa. Cómo compararse contra otro alumno. ¿Sí? De alguna manera yo tengo que decirle, mirá, flaco, vos te tenés que saber comparar contra otro. ¿Sí? Ahora, el sort, ¿sí? Yo acá voy a hacer collection.sort, ¿sí? Y acá le voy a pasar mi lista de alumnos. ¿Está bien? ¿Y sort qué va a hacer con esos alumnos? Va a agarrar al primer alumno y le va a decir, vos, primer alumno, comparate con el segundo. ¿Sí? ¿Qué es lo que harían ustedes si los mando al fondo? Y así, primer alumno, comparate contra el tercer alumno. ¿Y cómo puedes sort conocer qué método invocar del alumno para decirle que se compare contra otro? ¿Qué pueden utilizar? Sobreescribiendo el hijo del alumno. No. ¿Direcciones de memoria? No. Estamos en Java. ¿Cómo pueden hacer para que el sort conozca ese método para compararse dentro del alumno? ¿Usando qué cosa? ¿Cómo pueden asegurarse que los objetos de la clase alumno tengan un método en particular? Muy bien, implementando una interfase. Ahora, esa interfase, ¿quién la tiene que conocer? Alumno. ¿Y quién más? Y sort. ¿Saben por qué? Porque sort va a usar ese método. ¿Sí? Hay una interfase que se llama comparable. ¿Sí? Que lo que hace es a las clases, ¿sí? Cuando implementa comparable, tienen que tener un método particular, y ese método particular, como es de una interfase, el sort va a saber que lo tiene, y si lo tiene, lo puede utilizar para comparar. ¿Estamos bien? Entonces, agregamos ese método y es el compareTo. ¿Sí? Este método compareTo es el que está definido en la interfase. ¿Sí? ¿Y qué va a recibir? Otro alumno. ¿De acuerdo? ¿Se entiende hasta acá entonces? Entonces, yo le puedo ahora indicar a un objeto alumno que se compare con otro alumno.
¿Sí? Hagamos un... Tenés que decir cómo compara. Sí, falta todavía, ¿verdad? Vamos a hacer acá un asterisco. CISO. No, vale. Vamos a hacer integer. N1 new integer. Integer N2 new integer. En general, las clases que son de Java, tipo integer, float, double, string, ¿sí? Ya tienen implementado esa interfase. ¿Sí? Entonces yo puedo decirle, ¿sí? Eso, n1 punto comparate con n2. ¿Y qué te devuelve? ¿Qué devuelve? Un int. Ahora vamos a ver qué determina ese int. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Objeto n1 comparate con el objeto n2. ¿Sí? Estamos de acuerdo que el resultado ¿qué va a ser? Menor, pero. Va a decir, yo n1 ¿qué va a decir? Soy menor. ¿Sí? Que el objeto n2. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno. ¿Y por qué devuelve un int? ¿Qué cosas puede ocurrir al momento de comparar? Que sean iguales, menor o que sea mayor. ¿Sí? Pueden pasar tres cosas. Bueno, el compare to obviamente tiene que poder manipular esas tres cosas. Entonces devuelve 0 cuando son iguales. ¿Está bien? Negativo cuando el objeto se considera menor al recibido por parámetro positivo cuando es mayor. ¿Se entiende entonces esto? ¿Sí? Ahora, cuando nosotros implementemos este método, tenemos que respetar estas reglas. ¿Sí? Devolver un 0 cuando nosotros consideremos que son iguales. Devolver algo negativo cuando consideramos que el objeto es menor que el objeto recibido. O algo positivo cuando el objeto es mayor que el recibido. ¿Se entiende? Bueno, probemos esto con el integer. Fíjense que nos devolvió -1. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque el 45, que es n1, al compararse contra el 64, es menor. Lo que hace con el orden de la lista, con ese -1. Claro. Para hacer, ¿se acuerdan que la ordenación era for y un if? En el if que había era la comparación. Entonces lo que usa ahí en el if es este método compare to ahora. Fíjense si ahora pongo 450. Le digo 450, comparate contra 64. Me devuelve 1. Porque se considera mayor. Y si en los dos pongo 64, va a devolver un 0. ¿Sí? No se acostumbren al -1, 1, porque no siempre es así. Es negativo, positivo. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, entonces, volvamos a nuestro alumno. Yo quiero que se compare contra otro alumno. Perfecto. ¿Bajo qué criterio?
Y puede ser legajo, nombre o DNI. ¿Vamos por nombre? ¿Sí? Arranquemos con el nombre. Entonces quiero que se compare con nombre. Ahora, nombre es un string. El string les dije que era una clase simpática, que ya tenía implementado el comparable. O sea, que ya sabe compararse. Entonces, ¿cómo podría yo acá escribirlo? This.nombre. ¿Está bien? O sea, al nombre del objeto, punto. Compárate con ¿quién? Contra el nombre del objeto que recibo. ¿Está bien? Entonces, el alumno, si yo pido que se comparen dos alumnos, va a terminar a ser equivalente a comparar ¿qué cosa? Los nombres de los alumnos. ¿Sí? Entonces, ahora yo sí puedo hacer collection sort. Ya me olvidé que lista era de los alumnos. ¿Lista cuánto? ¿2? Sí. ¿Está bien? Si acá yo no hubiese puesto esto, ¿sí? Fíjense en el sort que pasa. ¿Sí? No le gusta. Me está diciendo flaco, me estás pasando una lista de unos objetos y yo de esos objetos no sé cómo compararlos. ¿Por qué no sabe cómo compararlos? Porque no sabe que tiene el método tal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no le dijimos que implementa tal interfaz. Que ahora quedó 2, 3, 1. ¿Sí? Bueno, originalmente era 1, 2, 3. Y ahí nos quedó ordenado ahora por nombre. ¿Se entendió hasta acá?